Qué privilegio que el Señor nos concede de poder venir a su mesa, poder tomar de los símbolos del pan y el fruto de la vid, poder tener comunión unos con otros y por supuesto poder escuchar su palabra. Extrañamos a algunos el día de hoy, varios por motivos de salud, no están el día de hoy. Dianita ha estado maluquita, me acaba de comentar Moni. Mi esposita y Sarita también están en casa enfermitas. Y bueno, clamamos que todos aquellos que están enfermitos o por una u otra razón no pudieron venir, pues el Señor les esté dando reposo y contentamiento donde se encuentren. Aquí muy contentos de estar con ustedes esta mañana. Estela y Fabián, qué alegría tenerles esta mañana. Siempre bienvenidos, siempre bienvenidos. María, también nos alegra muchísimo tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, encomendamos al Señor este tiempo de meditación en su palabra. Si quieres poner un título para el mensaje de esta mañana, podrías ponerle pasando la tormenta. Pasando la tormenta. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Vamos a leer rápidamente todo el pasaje. Marcos 4, 35 al 41. Dice: Marcos 4, 35 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Versículo 36. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Versículo 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Oremos. Señor, queremos que seas tú hablándonos esta mañana, seas tú dirigiendo, Padre Santo, la enseñanza de tu palabra. Queremos que tu nombre sea glorificado, Señor, y que seamos sensibles a escuchar, Señor, los consejos que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta misma historia la encontramos en otros evangelios también. La encontramos en Mateo y la encontramos en Lucas. Vamos a leer hoy la historia
del Evangelio de Marcos. Aunque cada una de las historias descritas en los evangelios tiene algunos elementos muy particulares, la de Marcos resulta ser muy interesante. Es tal vez la más corta de las tres, ¿sí? Pero detalla unos asuntos, hace referencia a ciertos detalles. Sabemos que Marcos fue discípulo de Pedro. Marcos no fue testigo presencial de lo que ocurrió en torno a esa historia. Sin embargo, Marcos escribe esta historia muy seguramente producto de lo que Pedro, quien sí fue testigo presencial, ocular de lo que había ocurrido, le relató. Y aquí vemos la historia y la compartíamos hace un momento. Vamos al versículo 35. Vamos a volverlos a leer uno por uno. Dice el versículo 35: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. ¿En dónde se encontraban en este momento? Pero primero estaban en la orilla del lago. Y si nos vamos un poquito más atrás del texto que estábamos estudiando esta mañana, Jesús venía ya desde un buen tiempo atrás en el día enseñando a la orilla del lago. El lago de Galilea, o mar de Galilea que también le llaman, o mar de Tiberias, también recibe ese nombre, o el lago de Genezaret. Cuando tú escuches esos nombres en la Biblia se está refiriendo al mismo sitio. En realidad es un lago, le llaman mar, pero es un lago grande, y es un lago que desemboca en el río Jordán, un río que por supuesto para nosotros nos resulta muy familiar. Jesús estaba enseñando a las multitudes. Desde una barca a la orilla del mar, enseñaba allí frente al mar de Galilea o lago de Galilea. Un lago muy particular. Se caracterizaba este sitio por las súbitas e intempestivas tormentas que podían desarrollarse en cualquier momento. Y eso ya nos va introduciendo un poco más a la historia. Allí durante ese tiempo el Señor les venía enseñando a las multitudes por medio de parábolas. De hecho dice el versículo 34, si nos devolvemos, dice: de hecho durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo a ellos. Y hay unas parábolas muy interesantes y por tiempo no las vamos a mirar, pero parábolas muy conocidas del Señor Jesús estaba enseñando en ese momento. Y después de terminada la jornada, ¿sí?, no sabemos cuántas horas llevaba Jesús allí enseñando, les dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. Si Jesús les dijo a sus discípulos crucemos al otro lado, claramente Jesús tenía un propósito. Como dicen los muchachos hoy día, ¿no? Jesús no estaba desparchado. Jesús tenía un propósito y le dijo a sus discípulos: vamos para el otro lado. Había algo especial que el Señor quería enseñar.
Los discípulos no tenían ni idea. Como nosotros tampoco tenemos idea de lo que puede pasar el día de mañana. No sabemos quién nos va a llamar en las próximas horas. No sabemos con quién nos vamos a encontrar más adelante, porque nosotros desconocemos completamente el futuro. Es algo ajeno a nosotros. No porque no sea inevitable que llegue ese futuro para nosotros, sino porque no tenemos control sobre él. El Señor sí lo sabe. Dice el Salmo 32:8, no lo busquen, anoten la cita para que lo puedan con más calma ver en casa. Dice el Salmo 32:8: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Cada año que empezamos clases con nuestros hijos, hay un versículo lema que tratamos de que se convierta como nuestra impronta de trabajo en todos los sentidos, no solamente académicos, sino para la vida en general. Y ese fue el versículo que el Señor nos llevó a escoger este año como familia. Y me parece que es un pasaje muy pertinente para comprender lo que estaba próximo a ocurrirle a los discípulos, como lo que puede ocurrirnos a cada uno de nosotros pensando en el mañana. Y más cuando sabemos que hay un Dios que sí tiene el control de todas las cosas. Y dice este salmo: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Y lo enseña, ¿por qué? Porque lo conoce, porque lo ha trazado. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué bonito pasaje para que lo podamos tomar como propio para este año, cada uno de nosotros. Que el Señor está trazándonos el camino y que nos está aconsejando con sus ojos puestos en nosotros. Había una invitación que Jesús le estaba haciendo a sus discípulos. Una invitación muy especial, pero que parecía extraña. Pero iba a ser una enseñanza para ellos. Era una enseñanza, una capacitación para algo inevitable. Dios quiere capacitarnos y lo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. El Señor lo está haciendo. Pero para hacerlo, el Señor lleva a cabo una serie de acciones. Nos va moviendo hacia determinados escenarios. Escenarios que para nosotros son desconocidos, pero para Él no son desconocidos. Él los tiene bajo su pleno control. Y aquí en esta situación la tenía bajo su control. Le está diciendo a sus discípulos: caminen a ver, vamos a cruzar el lago. Ya estaba atardeciendo, ustedes saben que el mar de noche se pone un poquito picado, o cuerpos de agua grandes, amplios, hacia la noche se empieza a complicar un poco, ¿no? Pero el Señor quería hacerlo, quería llevarlos el agua adentro, quería tener un tiempo de intimidad con ellos, en medio de una situación controlada por Él, para enseñarles algo, para capacitarlos. El Señor estaba obrando. Versículo 37. Bueno, arrancaron ellos ahí, cogieron su lanchita, su barquito y se fueron. Pero dice el versículo 37: pronto se desató una tormenta feroz.
No está diciendo que empezó a caer una lloviznita, no, está haciendo una descripción muy textual de lo que estaba ocurriendo. Una situación bien compleja que se empezaba a presentar. Se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. ¿Han estado alguna vez en una tormenta? ¿Alguno de ustedes? O de pronto, si no, en la televisión han visto, sí, esas escenas de tormentas en el mar. Es una cosa impresionante, ¿sí? Yo recuerdo muy bien, mi padre tiene una historia de joven, cuando él trabajaba, cuando estaba empezando su vida laboral en Bogotá, empezó a trabajar en Pomona. El dueño de Pomona era un judío y bueno, y tenía sus ideas medio locas, y el hombre le dio por comprar una lancha, y quería llevar la lancha hasta la costa, y teniendo toda la plata del hombre para llevarla por todos los medios, se le ocurrió que la mejor idea era llevar la lancha por todo el río Magdalena. Y entonces le pidió el favor a mi padre junto con otro amigo y su hijo tenía como 16 años en esa época, el hijo del dueño, que se fueran en lancha hasta, pues llevaran la lanchita hasta la costa. Entonces ellos salieron desde Honda, ¿sí? Desde Honda emprendieron su viaje, y él cuenta cómo, pues, claro, fue muy exótico eso, ¿no? Estoy hablando de hace más de 40, 50 años, y cómo esa experiencia casi desde el principio fue una cosa tremenda, ¿no? Encallar la lancha, caimanes en el río, mosquitos, bueno, toda esa situación. Pero la cosa se complicó muchísimo más después de varios días, cuando cogieron el canal del dique, lo sacó mar abierto en la noche, y la lancha, empezó una tormenta tremenda y el agua se empezó a entrar, y es decir, fue el momento de su vida como más cerca que estuvo de la muerte. Y claro, él nos contaba la historia siendo muy pequeños, y la manera como la relataba pues nos hacía pensar de cuán serio es el asunto de una tormenta en el océano, donde no, y era en la noche, donde no había absolutamente nada de luz, que la linterna se les entró el agua, no servía absolutamente nada, el agua salada cayendo en los ojos, el ruido que hace el mar en medio de una tormenta es una cosa aterradora realmente, bien compleja. Bueno, esa fue una situación que se presentó aquí en el versículo 37. La cosa se puso muy difícil. Hay tormentas que azotan nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Hay momentos en nuestras vidas en donde la cosa parece estar calmada, pero de un momento a otro el mar se embravece y empiezan a haber dificultades de todo tipo, llevándonos a cualquier límite. ¿Estás en una tormenta en este momento? De pronto en tu vida. O de pronto en este momento estás en aguas mansas. Si es así, me alegro mucho por ti que estés en ese momento apacible. Pero ten la certeza que en cualquier momento habrá una tormenta. Al principio esos vientos que parecían externos empiezan a cambiar el panorama, ¿no? Internamente. Porque dice que empieza la tormenta y producto de todo este caos empieza a entrarse el agua a la barca. Y otro cuento es cuando el agua empieza a entrar al barco. Cuando ves que el peso del agua empieza a hundir la barca y ves que no hay salida. Bueno, los problemas en la vida, las dificultades que tenemos en la vida, se presentan muchas veces así, ¿no? Empiezan
a invadir nuestro propio espacio y empiezan a afectarnos seriamente. Llámese desempleo, llámese enfermedad, llámense problemas al interior del hogar, con mi cónyuge, con mis hijos. Empieza a haber cualquier tipo de problema que empieza a afectar seriamente mi vida. Me contaba mi padre en esa historia que, claro, cuando empezó esa tormenta, eran tres los que estaban ahí, y pues de los tres uno era más joven, que era el hijo del dueño. Empezó a enloquecer, y en medio de la locura, ustedes saben que cayendo al mar, si no se piensa con cordura, pues el proceso de muerte se acelera mucho más, que empieza a tragar agua y se ahoga. Y cómo tuvieron que calmarlo, ¿no? Porque en medio de la tempestad se pueden cometer locuras, como él las estaba cometiendo, que lo estaban llevando a su propia muerte, incluso. Bueno, cuando nosotros estamos en dificultades, esa es una posibilidad, cometer locuras, como vamos a ver aquí más adelante. Aquí vemos un principio interesante, mis hermanos. En medio de esa tormenta estoy gobernado por la soberanía y la providencia de Dios. En medio de la tormenta estoy gobernado por la providencia y la soberanía de Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nada de lo que estaba pasando en ese momento era accidental. No fue una coincidencia, no fue un error, no fue un asunto que tomó por sorpresa al Señor cuando se desató esa tormenta. Recordemos el versículo anterior que decía que fue el Señor quien los llevó, y no fue un error de cálculo, porque el Señor no comete errores de cálculo. El Señor Jesús hizo embarcar a sus discípulos. Hermanos, el Señor en su soberanía ha diseñado la tormenta. Y si no ha diseñado la tormenta, sino que nosotros mismos por nuestros errores hemos causado la tormenta, tengamos la certeza que Él también allí ha permitido que esté esa tormenta. Es decir, ni en una ni en la otra escapa la soberanía del Señor. Dios ha diseñado la tormenta, y si no la ha diseñado, la está permitiendo. Esta situación no era circunstancial o casualidad. Dios la tenía controlada. Porque claramente Dios permite las tormentas en nuestras vidas con un propósito. Y ya vamos a entender ahorita eso. Parece una contrariedad, ¿no es cierto? Parece difícil entender que situaciones difíciles y complejas las planee el Señor para sus hijos. ¿Dónde quedan esos eslogan que enseñan algunas comunidades? Donde abiertamente hablan de pare de sufrir, adiós problemas. Cuando vemos aquí al Señor Jesús generando una situación adversa, entre comillas, pero claramente con un propósito. Hermanos, en la Biblia hay tormentas que corrigen y perfeccionan. El año pasado estudiamos un personaje, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue?
Jonás. Jonás. Esa era claramente una tormenta correctora, lo que le ocurrió allá a Jonás. El Señor permitió esa tormenta para hacer todo este ejercicio de persuasión en la vida de Jonás, un hombre que abiertamente había decidido desobedecer a Dios y creía que podía salirse con la suya. El Señor dijo que fuera para allá y arrancó para el otro lado, y el Señor permite esa tormenta para corregir a Jonás. Pero saben, también hay tormentas que perfeccionan. Y esta que estamos viendo acá tiene esas características. Porque claramente aquí no vemos una acción de desobediencia de los discípulos. De hecho, fue Jesús quien los llevó allá. Esa tormenta que estaban viviendo tenía un propósito de trabajar el carácter de ellos. ¿Buenas esas tormentas? Como que sí, como que no, ¿no? Sabemos que están bajo el control de Dios, pero cuán difíciles son, porque son tormentas. No son lloviznitas, son dificultades. Son dificultades que se presentan y que nos cambian, ¿sí? En muchos sentidos. La forma de pensar, los pasos que estamos dando, nos reestructuran. Es lo que el Señor usa en su soberanía para trabajar el carácter de sus hijos. Versículo 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Ah, ok. Recordamos ese detalle, ¿no? Si de pronto lo habíamos pasado por alto. El Señor los llevó mar adentro, pero Él nunca dejó de estar ahí, dejó de estar ahí. El Señor Jesús estaba en la barca. ¿Y cómo estaba en la barca en ese momento? Estaba durmiendo, estaba descansando. Una prueba más de que nuestro Señor Jesús era 100% hombre. Él también se cansaba. Y después de una jornada fuerte en medio de la multitud, en medio del sol abrasador, aquí en la noche, estaba cansado, experimentó ese cansancio físico. ¿Qué sugiere que el Señor Jesús estuviera dormido en medio de esa tormenta? Uno dice, ¿quién podría descansar? Debería estar muy cansado, ¿sí?, para poder dormir plácidamente en medio de una situación donde la barca se está moviendo de un lado para otro, donde está empezando a entrar el agua, pero el Señor está descansando. Dice el Salmo 3, versículo 5. Me acuesto, duermo y me vuelvo a despertar porque Dios me sostiene, dice aquí en esta versión. Me acuesto, duermo y me vuelvo a despertar porque Dios me sostiene. Qué bello versículo, ¿no? Del salmista. Y si el salmista, como pecador que era, podía con convicción enunciar esas palabras, pues Jesús mismo, siendo Dios, podía estar tranquilo, podía descansar plácidamente, aún
en medio de un escenario completamente adverso. El Señor, como siempre, dando ejemplo de lo que es confiar en el Padre. Los discípulos estaban angustiados. Vieron todos los escenarios posibles que se podía presentar allí. Nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. El peor escenario, ¿no? Porque nosotros tendemos a ser fatalistas. Sí, nosotros siempre vemos el escenario más complejo de todos, ¿no? Nunca vemos el vaso medio lleno, sino medio vacío. Y aquí estos hombres estaban en una situación bien compleja, pero no se habían percatado de algo. No se habían percatado que el Señor estaba ahí con ellos. No estaban recordando que aquel que estaba ahí durmiendo, descansando, era el mismo que había hecho tantas cosas que ellos mismos habían visto. Ellos habían visto los milagros de Jesús. Ellos habían visto el poder de su palabra, de su predicación. Jesús no se había olvidado de ellos, pero claramente ellos sí se habían olvidado de Jesús. ¿Eso hacemos nosotros, hermanos? Esa es una realidad nuestra día a día. Llegan las dificultades, llegan los problemas, nos vemos, nos sentimos azotados completamente. Pero se nos olvida que el Señor está ahí al lado nuestro. Pero hacemos como si Él no estuviera. Y quiero solucionarlo a mi manera. Quiero usar mi intelecto, quiero usar mi capacidad de persuasión, quiero usar X y Y cosa para tratar de solucionar el problema que sé. Pero se me olvida que el Señor está al lado mío. Damos gracias en medio de la dificultad, hermanos. Debemos hacerlo. Debemos estarlo haciendo. Dice 2 de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Otro bello pasaje para memorizar. Debemos dar gracias a Dios en todo momento. No en los momentos que nos ganamos el premio, no solo en el momento en que nos dan el aumento, no solo en el momento donde vemos de pronto la alacena llena, no solo en el momento donde gozamos de la mejor salud, en que mi hijo se graduó de la universidad, que seguramente son momentos especiales, ¿no? Incluso somos desagradecidos también en momentos como eso, vale mencionar, porque creemos que es mérito propio y se nos olvida que es solo por la gracia del Señor. Pero el Señor invita a que incluso en los momentos más difíciles, más complejos, demos gracias a Él. ¿Por qué? Porque Él está al control de la situación, porque esa situación Él la trazó, porque esa tormenta Él la planeó. Y si Él la planeó para ahogarnos, no. El Señor tenía una estrategia con sus discípulos. Por tanto, Jehová esperará
para tener piedad de vosotros. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. El Señor Jesús estaba ahí descansando, tranquilo, en medio de la peor situación posible, porque Él tenía el control de la situación. Hemos escuchado este refrán, ¿no? Es muy popular, ¿no? El Señor aprieta, pero no ahorca, ¿no? Es un dicho muy, muy popular. Y tiene mucho de cierto. El Señor definitivamente nos pone en situaciones complejas, pero nunca, nunca quiere el mal para nosotros, jamás. Por más difícil que se vea la situación que estamos viendo. Él es un Dios benevolente desde el principio hasta el final. Dice la segunda parte del versículo 38. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Yo no sé con qué cariñito despertaron al Señor Jesús en medio de ese caos, pero no me late que fue algo muy tierno, sino en medio del caos y el desespero despertaron al Señor, y las palabras, como está escrito, develan que claramente había una angustia, un desespero. Y si inferimos que Marcos, perdón, era discípulo de Pedro, y que Pedro fue quien le contó a Marcos, y Marcos escribió, y sabemos cómo era nuestro Pedro, pues bueno, ya nos podemos imaginar en medio de ese ímpetu cómo fue ese momento despertando al Señor. Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es lo que preguntamos nosotros siempre, ¿no? Señor, ¿por qué permites esto que me está pasando? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿dónde estás en esta situación? Y son preguntas acusadoras, ¿no? Culpando al Señor de la situación en la que estamos, sin ningún agradecimiento. Aquí los discípulos están diciendo, Señor, nos estamos ahogando, no te importamos. Ni siquiera estaban pensando en el Señor, están diciendo, nos vamos a ahogar, Señor, ¿no te importa? Muy egoístas ellos. Y eso somos nosotros, somos muy egoístas. Estamos pensando siempre en nuestro bienestar. Estaban aterrorizados, estaban con miedo. ¿Y saben quién se deleita en medio de nuestro temor, hermanos? Satanás. Satanás es ese ministro del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es sinónimo de desconfianza completa en Dios. Cuando yo le infundo miedo a alguien, estoy limitando la capacidad de Dios de cuidar, de proteger. Y hoy vemos a muchos con miedo. Nosotros mismos a veces estamos llenos de miedo, debemos confesarlo. Porque hay incertidumbre frente a todo, no sabemos qué va a pasar frente a este asunto, estamos llenos de miedo. Y Satanás riéndose, viéndonos así. Estamos en un mundo desesperanzado, en un mundo lleno de angustia, lleno de ansiedad. Y tratan de vendernos la idea de curar todo esto
simplemente con un volver al yo. Es que tú puedes, que tú eres capaz. Y bueno, confía en ti. Bueno, el Señor nos ha permitido estos últimos domingos como que ver algo de ello, ¿no? Dice 1 Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En medio de esa tormenta que tenía ya tenía la barca, estaba con agua, en medio de la incomodidad de la sal en los ojos, la oscuridad, es decir, nada podía ser mejor. Pedro, uno de los que estuvo ahí en esa barca, dice ahora aquí, pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hermanos, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Él no nos va a desamparar. Él nos está capacitando. La tormenta que estás viviendo, que estamos viviendo en este momento, el Señor la está usando porque te quiere capacitar, te quiere enseñar, quiere que tu fe aumente. Y de eso habla el versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Ahora vemos a un Jesús que demuestra su deidad al 100%, ¿no? Este pasaje es muy conmovedor porque nos muestra la humanidad del Señor Jesús al 100%, pero también nos muestra su deidad al 100%. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Fue sencillo. Despiertan al Señor Jesús, el Señor se pone en pie y con una voz de autoridad calmó las olas, calmó la tormenta. ¿Será que en ese momento aprendieron grandes lecciones los discípulos? Sí, totalmente. Un literato, Robert Hamilton, en el siglo XIX, escribió el siguiente texto. Lo voy a compartir con ustedes. Dice, caminé una milla con el placer. Caminé una milla con el placer. Él habló todo el camino, pero no me dejó siendo más sabio con todo lo que tenía que decir. Después, caminé una milla con la tristeza y nunca una palabra dijo de ella. Pero, las cosas que de ella aprendí cuando la tristeza caminó junto a mí. Este literato no es creyente, sin embargo, bueno, no era porque ya murió hace más de 100 años. Pero este texto me hace pensar mucho en que definitivamente los escenarios en los que más aprendemos nosotros son los escenarios de dificultad. Cuando todo parece estar bien, nos relajamos bastante. Pero es cuando llega la dificultad, cuando llega la adversidad, donde más lecciones podemos aprender para nuestras vidas. Porque ciertamente es el Señor quien las pone allí sobre la mesa. Claro que el Señor tenía grandes cosas que enseñar a sus discípulos y ya estaban aprendiendo, por cierto. Dice el versículo 40. Luego Él les preguntó. Y vienen dos preguntas muy confrontantes.
La primera, ¿por qué tienen miedo? Satanás quiere que perdamos nuestra confianza en el Señor. Y para el Señor claramente es una bofetada que nosotros experimentemos el miedo y el terror cuando Él sabe que está allí al lado nuestro. Y el Señor Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Hermanos, el Señor nos está preguntando hoy a nosotros. Hoy nos está llevando en la barquita Él. Todos estamos hoy ahí. Y nos está enseñando con esta historia. ¿Dónde está nuestra confianza? Y en medio de la situación que cada uno de nosotros estemos pasando, Él nos está preguntando hoy, ¿por qué tienes miedo? ¿Hay por qué temer, hermanos? No debería haber razón para temer, porque el Señor está con nosotros, como estaba con sus discípulos en su momento. Dice el Salmo 4:1, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 4:1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me diste tranquilidad, me aliviaste, como dicen otras versiones. ¿Por qué tienes miedo? Y viene la segunda pregunta. ¿Todavía no tienen fe? Hermanos, la fe se construye en la práctica. Podemos tener mucha teoría en la cabeza. Podemos hablar muy bien de la soberanía de Dios. Podemos hablar muy bien de la fe. Pero definitivamente son en las situaciones complejas en donde nuestra fe verdaderamente crece. Y lo que le estaba pasando a los discípulos en ese momento era una oportunidad para que su fe creciera. Sí, Señor, yo sé que tú eres el Señor, pero me estoy ahogando, ayúdame, no puedo más. ¿Dónde está tu fe? Hermanos, la fe es eso, creer y confiar en el Señor. Los discípulos lo habían visto ya muchas veces. Habían visto cómo el Señor había obrado en la vida de otros. El Señor les estaba enseñando cómo Él puede obrar también en la vida de ellos y de una manera sorprendente. Hermanos, el Señor lo puede hacer con nosotros, si no es que lo está haciendo ya efectivamente. Nuestra fe está creciendo en la situación que estamos viviendo en este momento. Y nosotros no sabemos hasta dónde llegará la barca, pero el Señor la llevará a buen puerto finalmente. Versículo 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Quién es este hombre? Yo te animaría, mi hermano o amigo, que te preguntes eso en este momento. ¿Quién es Jesús? ¿Qué te han contado de Jesús? Y claramente los discípulos habían visto muchas cosas,
pero aún estaban en proceso de entregarle su vida completamente a Él, de reconocerle como su Señor y su Salvador. Puede que esta sea la oportunidad que el Señor te esté dando para que tú te hagas la misma pregunta: ¿quién eres, Jesús? Y puedas reconocerle como su Señor y Salvador. Él ciertamente lo quiere hacer. Mis hermanos, para concluir, Dios, el Señor Jesús, tenía un plan en la vida de sus discípulos, como Él tiene un plan en tu vida. No te quepa la menor duda, Él tiene un plan en tu vida. La voluntad de Dios nunca te va a llevar a donde la gracia de Dios no pueda mantenerte. Lo repito, la voluntad de Dios nunca te llevará a donde la gracia de Dios no pueda mantenerte. Ten la certeza. Puede que te esté llevando a lo más profundo de la tormenta, del mar, pero allá va su gracia también. Y ese es un consuelo para nosotros. Él sabe lo que tú quieres, pero Él sabe también lo que tú necesitas. El Señor no ha prometido una navegación tranquila en nuestra vida cristiana. Ten la certeza que no va a ser fácil. Van a haber muchas tormentas, pero sí ha prometido un desembarque seguro. Vas a llegar al otro lado. No te vas a hundir. Por más dura que esté la tormenta, no te vas a hundir. El Señor prometió llevarte a un buen puerto. Y termino con esta frase de un hombre que sirvió al Señor por muchos años en África, Andrew Murray. Y decía él, Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la vida que totalmente está entregada a Él. Lo repito, Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la vida que totalmente está entregada a Él. Dios es el responsable de nosotros. El Señor nos guíe, mis hermanos, a que nuestra fe aumente, nuestra dependencia de Él aumente. Amén.